Buenas tardes, estimados estudiantes, Instituto Nueva Luz, Biología de 11, Bachiller Ciencias. En el día de hoy voy a explicar el tema acerca de la respiración celular. Respiración celular, que es uno de los procesos también más importantes dentro del organismo vivo. Acuérdense que la semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre la fotosíntesis, la fase de la fotosíntesis, que ocurren en las plantas. Entonces hay otro proceso que también realizan las plantas y realizan los seres vivos, que es la respiración celular. Y la respiración celular es donde hay un intercambio de nutrientes, intercambio gaseoso, y también ocurre a nivel de la célula. Todos estos procesos, lo que es metabolismo celular, respiración celular, ocurre dentro de la célula. Cuando se rompen los enlaces químicos de sustancias energéticas como los carbohidratos, grasas y proteínas, se libera energía potencial almacenada en las moléculas. Esta energía se almacena en moléculas de ATP, las cuales son degradadas por la célula para utilizarla en actividades como locomoción, reproducción y otras. Entonces, cuando ocurre la respiración celular, es cuando se libera una cantidad necesaria de energía. O es cuando esas moléculas complejas se rompen esos enlaces químicos. Se almacena una cantidad de energía de ATP a las cuales son degradadas por la célula para hacerlo utilizar en actividades. Acuérdense que para usted moverse, para usted reproducirse, para usted hacer cualquier tipo de actividades, usted necesita tener energía. Entonces, esa energía es liberada a través de la célula. Esa energía se almacena en forma de ATP. ¿Y qué de ATP? Una molécula altamente energética. Se llama adenosintrifosfato, una molécula altamente energética. Acuérdense que, como le dije hace un rato, igual que la fotosíntesis, la respiración también se da a nivel celular. El metabolismo celular se da también en la célula. Usted ve la imagen ahí, ¿verdad? Esa imagen es una mitocondria, la ampliación de una mitocondria, en donde entra el oxígeno como alimento y ocurre todo el proceso y sale el dióxido de carbono como producto. Pero para poder generar todo esto, tiene que pasar a través de reacciones químicas que se dan a nivel celular. ¿Cómo se realiza esta degradación? ¿Cómo se realiza este rompimiento de enlaces químicos? Ahí tenemos un ejemplo. Este es en la imagen, ustedes ven la pantalla de la imagen. Esta es la célula. Ahí está la membrana plasmática. La glucosa entra a la célula y a medida que va entrando, sufre un proceso que se llama glucólisis. ¿Qué es glucólisis? Es el rompimiento de la molécula de glucosa. Entonces, cuando ocurre la glucólisis, se forma piruvato, pasa por la fermentación, se forma el lactato y así va saliendo como producto de desecho por medio de la membrana plasmática. Todo este proceso puede ocurrir en el citoplasma de la célula, como también puede ocurrir dentro de las mitocondrias. Cuando el piruvato entra a la mitocondria, entonces, claro que tiene que ver con la presencia de oxígeno para que se dé ese proceso. Cuando el piruvato entra a la mitocondria, ¿verdad? Con el oxígeno presente, se van formando moléculas de ATP
ocurre ciertas reacciones como el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, al final se va a liberar una gran cantidad de ATP como también dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando la célula, cuando la glucólisis se va rompiendo el piruvato y escoge esta vía respiratoria, esto es por la presencia de oxígeno. Cuando el piruvato se va para la otra vía, que se llama fermentación, allí no hay presencia de oxígeno. Ahí el oxígeno está ausente. O sea que ahí podemos decir que cuando se da la respiración celular, se divide en respiración celular aeróbica y respiración celular anaeróbica. Son dos procesos aparte, porque uno es con presencia de oxígeno y lo otro es con ausencia de oxígeno. Entonces, ese rompimiento de esa molécula a nivel celular se llama respiración celular. La mayoría de los seres vivos obtienen la energía que requieren por medio del proceso de la respiración celular. Este proceso que ocurre a nivel celular no debe confundirse con la respiración pulmonar y branquial que realizan los animales. Esa respiración que ocurre en los pulmones, en las branquias de algunos animales, lo que ocurre ahí es un intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso es cuando el oxígeno que usted absorbe a través de los bronquiolos se capta y se envía a las venas para que oxigenen la sangre que viene desde las venas hacia los pulmones. Y entonces el dióxido de carbono se desecha a través del aparato respiratorio. Eso se llama respiración pulmonar o branquial. No es más que hay un intercambio gaseoso en donde se oxigena la sangre y se desecha el dióxido de carbono. Esto es distinto. Esto se llama respiración celular. Y la respiración de celular, ¿cuál es la función? Es para obtener la energía que requiere ese ser vivo para realizar las funciones necesarias de ese ser vivo. Y la mayoría de los organismos vivos o seres vivos obtienen la energía que requieren por medio de este proceso. La respiración celular es un proceso que transforma la energía química almacenada en la glucosa en energía metabólica acumulada en los enlaces de fosfato ATP. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la glucosa entra a la célula a través de la membrana celular, se rompe ocurre ahí una reacción que se llama glicólisis. Hay un rompimiento de esa molécula, de la glucólisis, y si ustedes ven, se libera ATP en ese rompimiento de la molécula. Se forma el piruvato. El piruvato puede irse para las dos vías. Uno, con la presencia de oxígeno o la ausencia de oxígeno. Cuando se va la presencia de oxígeno, se va a dar a través de las mitocondrias. Pasa por el ciclo tricarboxílico, pasa por la cadena de transporte de electrones, se libera 38 ATP, igual como producto dióxido de carbono y agua. Cuando el piruvato se va por la vía de la fermentación,
Entonces, eso ocurre en ausencia de oxígeno y se forma el lactato como producto de la glicólisis. Entonces, dependiendo del proceso donde se va el piruvato, asimismo va a requerir o no oxígeno. Vamos a ver la respiración aerobia primero. Acuérdense que la respiración aerobia ocurre dentro de las mitocondrias. Dice, se presenta tanto en células animales como en vegetales. Es un proceso complejo que incluye 3 fases. La glucólisis, donde entró la molécula de glucosa, puede ser que la glucosa entró por la membrana plasmática y lo primero que ocurrió una glucólisis, se forma el piruvato pasa a la mitocondria a través del ciclo de Krebs o el ciclo de ácido tricarboxílico, que es el mismo, y pasa por último a la cadena de transporte de electrones. Esa es la vía aeróbica. Este proceso representa la siguiente ecuación. O sea que para que la respiración aerobia se dé, se forma esta ecuación. La glucosa entra, ¿verdad? Con 6 átomos de oxígeno, entra a la célula, se van a formar 6 átomos de dióxido de carbono, 6 átomos de agua y 38 ATP. O sea que en esa vía aeróbica se van a formar 38 ATP. Imagínense usted la cantidad de energía que se gana allí en ese proceso. Pero para poder que la célula al final se logre esos 38 ATP en la respiración, la célula primero entró a la membrana plasmática, se dio el proceso de la glicólisis, pasó a la célula, perdón, a la mitocondria, a través del ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, se liberaron 6 átomos de dióxido de carbono y 6 de agua, y al final se ganaron 38 ATP. Imagínense la cantidad de energía que se gana con este proceso de la respiración aerobia o aeróbica. Dentro de la respiración aeróbica se tienen que dar estas tres reacciones, o 3 fases: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Vamos a explicar una por una. ¿Qué pasa en la glucólisis? Que es la primera fase cuando la glucosa entra a la célula. Este proceso de degradación de la glucosa o ácido pirúvico es llamado glucólisis. También se conoce como la vía de Embden-Muitol en honor a sus descubridores. Los que descubrieron ese proceso, también se le puede renombrar ese nombre, pero nosotros mejor lo llamamos glucólisis o glicólisis, viene siendo lo mismo. ¿Qué pasa? El azúcar o la glucosa entra a la célula y se forma ácido pirúvico. Entra como la coenzima A y se libera dióxido de carbono en ese proceso. Al final se va a formar acetilcoenzima A y piruvato. Acuérdense que el ácido pirúvico o piruvato va a entrar a la mitocondria para que al final se forme la acetilcoenzima A. Pero esa es en la primera fase. La glucólisis me interesa que hay un rompimiento de esa molécula de glucólisis para que se forme ácido pirúvico o piruvato. Allí queda la glucólisis. Entonces, cuando el piruvato entra a la mitocondria, empieza la segunda fase que se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos.
¿Y qué es el ciclo de Krebs? Es la principal vía aeróbica de degradación oxidativa de los productos de la glucólisis. Este ciclo también se conoce con el nombre de ciclo del ácido tricarboxílico porque en él interviene ácido orgánico con 3 grupos carboxilos. La respiración aeróbica ocurre en la mitocondria central energética de la célula, eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Aquí como el ácido pirúvico, piruvato, entró a la mitocondria y se formó el acetilcoenzima A, va entrando al ciclo de Krebs. De ahí se forma citrato, después se forma el isotrato, cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fubarato, malato y al final tenemos el oxalacetato que es el al final del ciclo. Ustedes van ahí, se dan cuenta de que entran moléculas de NADH, se liberan moléculas de dióxido de carbono y así sucesivamente. Entonces, mire todo lo que ocurrió en ese ciclo para al final lo que se formara oxalacetato. Cuando ya se formó, al final, el ciclo de Krebs, entonces viene la cadena de transporte electrónico, que es lo último que ocurre ya, que es la última fase de respiración aerobia y es la cadena de transporte de electrones, la cual está integrada por una serie de pigmentos respiratorios de la mitocondria, desde que inicia hasta que concluye el proceso de transporte de electrones. Imagínese usted que hay una ganancia de 34 ATP. Por esta razón se considera que la etapa más importante de la respiración aerobia. ¿Por qué es la etapa más importante? Porque en esta cadena de transporte de electrones se gana 34 ATP, mientras que en el ciclo de Krebs solamente se ganan 2 ATP y en la glucólisis se ganan 2 ATP. O sea que en la cadena de transporte de electrones es donde se ganan más ATP. Por eso que es la más importante. De las 3 frases es la más importante, porque hay una mayor ganancia de energía en este proceso. Entonces, en la cadena de transporte de electrones se va a liberar 34 ATP y al final va a tener como producto el agua. Acuérdense que el dióxido de carbono o el CO2 se liberó a través del proceso del ciclo de Krebs. Y acá entonces agua. Vamos a la respiración anaerobia. La respiración anaerobia, ¿quién la hace? Los organismos, algunos organismos como bacterias y hongos, sin la presencia de oxígeno. Este tipo de respiración utiliza iones como aceptores terminales de electrones, tales como nitrato, sulfato. O sea que en vez de oxígeno, ellos utilizan entonces nitrato y sulfato. El mecanismo más común de reparación anaerobia es la fermentación, proceso de gran importancia comercial, industrial y medicinal que se define como la degradación de la glucosa en ausencia de oxígeno con liberación de energía. El proceso más importante que ocurre dentro de la respiración anaerobia se llama fermentación. Y esa fermentación al final también se va a obtener una liberación de energía. Y esto aceptan como aceptores terminales cualquier otro compuesto que no sea oxígeno. Voy a darle un ejemplo de la fermentación alcohólica, ¿verdad? Donde que ocurren en la mayoría de las levaduras y algunas bacterias. El alcohol etílico y el dióxido de carbono son los productos finales de este proceso que constituye la base de la industria del pan y el vino. O sea, el ser humano ha sabido cómo trabajar este tipo de organismos que realizan este proceso a nivel de la célula.
¿Qué pasa aquí? Cuando la glucosa entra a la célula, ¿verdad? Y eso lo vimos ya hace un rato, se formó el piruvato. Entra al proceso de la fermentación, se forma el acetaldehído y al final se va a formar etanol como producto final de esa fermentación alcohólica. La etanol, acuérdense que es un compuesto alcohólico y se libera energía. ¿Por qué se ha sacado provecho a esto y por qué las industrias están trabajando este proceso de fermentación? Porque es una industria que genera millones de dólares a través de la formación de estos productos. ¿Quién no consume pan? ¿Quién no consume vino? ¿Quién no consume algún tipo de alcohol? Y esto es necesario que se dé en las industrias. La fermentación alcohólica es inducido por algunas bacterias y algunas levaduras, porque ellas obtienen a través de la glucosa etanol. Cuando yo hacía los experimentos a nivel de la universidad en microbiología industrial, yo tenía que diseñar un experimento en donde algunos microorganismos generaban un producto a través de cualquier proceso. Y yo escogí hacer vino. Entonces, ¿qué hacíamos allí? Agarrábamos las uvas, las machacábamos un poco, la tirábamos en una botella de vidrio o un frasco de vidrio que utilizan en el laboratorio, puede ser un matraz, un Erlenmeyer, le poníamos una cantidad de agua, lo tapábamos herméticamente y de ahí entonces lo dejábamos varios días para que él fermentara. Al final, al tiempo, al final hacíamos las observaciones y veíamos que se formaba el vino. Porque, ¿qué pasó? Como eso ya tenía las bacterias, estaban presentes allí, empezaba el proceso de la fermentación. Pero ese proceso demora días, no es de un día para otro. Usted tenía que dejarlo 15 días como mínimo para que ese producto se fermentara, liberan el dióxido de carbono y al final vas a obtener el vino. Y el vino es una solución alcohólica con un grado contenido alcohólico dentro de él. Entonces, ese eran los experimentos que hacíamos a través de microbiología industrial. Pero bien, podríamos haber escogido también el pan o hacer queso industrial. Y esto al final ibas a obtener el producto que tú necesitabas. También podíamos decir, y podía yo escoger el producto como la cerveza que se hace a través de ella. Entonces vieron que es importante la fermentación a nivel celular. Las levaduras hacen ese proceso a nivel celular. Entonces, este es un proceso muy importante que las células necesitan hacer para formar el producto al final, que puede ser lactato, como también puede ser etanol. Aquí entonces nosotros vimos la fermentación alcohólica, cómo se formaba el alcohol o el etanol a través de este tipo de fermentación. Porque acuérdense que la fermentación puede ser alcohólica o láctica. Entonces, cuando trabajamos la fermentación ácido láctico, se formaba lactato.
como producto final. ¿Quiénes realizan este proceso? Alguna bacteria donde el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico, muy utilizado en la producción de yogur, queso y otros productos. La glucosa entra, así mismo que ocurre en la fermentación alcohólica, entra, se forma el piruvato y al final vas a obtener lactato. ¿Dónde ocurre eso? Cuando en los yogur, cuando las industrias van a hacer yogur, las bacterias intervienen allí y por eso que usted viene la apariencia del yogur espesa, es porque ya esas bacterias han hecho el trabajo necesario. Igual pasa con los quesos, los que hacen queso blanco, ocurre lo mismo. Hay una fermentación acidoláctica en ese proceso y eso lo hacen las bacterias que transforman el ácido pirúvico en ácido láctico. Son procesos que demoran tiempo, demandan tiempo, pero al final las células de esos organismos realizan el proceso completo. Si ustedes ven, en la fermentación alcohólica se va a liberar ATP y también se va a liberar dióxido de carbono como producto. También ocurre en la fermentación ácido láctico. Se va a liberar ATP, como también que se va a utilizar el NADH. Así que en los dos tipos de fermentación también se gana energía. Igual pasa con la respiración aeróbica cuando la glucosa pasa por la glicólisis, pasa por el ciclo de Krebs y por último la cadena de transporte de electrones. En cada uno de esos procesos hay ganancia de ATP. Y aquí también hay ganancia de ATP. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ganar energía en estos procesos, porque la célula necesita la ganancia de energía en estos dos procesos a nivel celular. Estos procesos de respiración celular lo realizan todos los seres vivos. Y no importa la vía en la cual lo vaya a realizar, si es en presencia o no de oxígeno, igual al final vas a tener una ganancia neta de ATP. Bien, está lloviendo demasiado. Voy a tratar de terminarlo más rápido. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. En el taller número 4 ustedes van a desarrollar las actividades del módulo. Ahí dice de la página 18 hasta la página 20. Pero a veces eso varía. Yo mejor le aconsejo que ustedes realicen las actividades de la respiración aerobia y respiración anaerobia o de la respiración, actividades de la respiración celular. Porque depende de las páginas que tengo yo acá son diferentes a la página que usted tiene en el módulo. Pudo haber variado la numeración. Entonces mejor le aconsejo que me desarrolle las actividades que tengan que ver con la respiración celular. Nunca debemos de dejar de analizar o comprender que la respiración como proceso, respiración es un proceso fundamental que tienen que hacer todos los seres vivos. Porque todos los seres vivos tienen células. Y como tiene célula, entonces realizan ese proceso a nivel celular. Porque son seres vivos. Y como los seres vivos están compuestos por células, no importa, aunque sea una célula, realiza el proceso como tal.
porque es un proceso indispensable dentro de los organismos vivos. Es un proceso que no va a variar, que tiene que hacerlo toda la vida, porque son organismos que tienen células a nivel celular. Por último, la respiración aerobia y la respiración anaerobia, no importa si esté a presencia o no de oxígeno, al final la célula tiene que desechar a través de la membrana plasmática los productos que ya no necesita. En este caso puede ser dióxido de carbono, puede ser agua, oxígeno, qué sé yo. Pero la célula va a utilizar esos ATP, esa molécula energética o esa moneda energética la va a utilizar porque ella la necesita para realizar los otros procesos, como cuáles, la reproducción, la obtención de energía para poder movilizarse, para moverse de un lugar para otro. Por eso que estos procesos los seres vivos lo tienen que realizar de una o de otra forma, dependiendo de la vía que vaya a utilizar, ella lo necesita como tal. Igual, una bacteria necesita reproducirse, ¿verdad? Igual cualquier microorganismo necesita reproducirse. Cualquier organismo inferior tiene que hacer este tipo de proceso.